¿Cómo están, queridos estudiantes de segunda y secundaria de la institución educativa César Vallejo? Les saluda la profesora Leslie Guamán. El día de hoy vamos a trabajar un tema que ya hemos estado reflexionando en las sesiones anteriores y espero que este video les ayude a reforzar algunos conceptos que nos ayudará a comprender un poco mejor lo que hemos ido ya trabajando. Para que tú, tus padres, tus abuelos y todas las generaciones puedan comprender y valorar todos los hechos que ocurrieron en el pasado, así como también para poder dar respuesta a todas las preguntas que nos hacemos, como dónde ocurrió, cuándo pasó, qué ocurrió, por qué sucedió, qué consecuencias provocó. Para todas estas interrogantes tenemos a la historia. ¿Y qué es la historia? La historia es una ciencia social, porque estudia al hombre y su colectividad. Es considerada una ciencia porque a través de los historiadores nos da a conocer los hechos del pasado, debido a una ardua investigación. La historia aparece en Grecia, teniendo como padre de la historia a Heródoto. La historia es una ciencia muy importante. ¿Y por qué? Porque nos permite revalorar, conocer nuestro pasado, así como también nos va a permitir comprender el presente y además proyectarnos hacia un futuro. De una manera más sencilla, en 3 días podríamos decir que la historia nos permite conocer el ayer, comprender el hoy y proyectarnos hacia un mañana. La ciencia de la historia se apoya en fuentes de la historia, en sus fuentes, tanto primarias como secundarias, en diversos tipos, ya sean materiales, orales, escritas o audiovisuales. Así como también la historia se apoya en ciencias auxiliares. Ciencias auxiliares como la paleontología, que se encarga de estudiar a los restos fósiles. Así como también tenemos a la arqueología, que también estudia los restos materiales. También tenemos a la cronología, que se encarga de estudiar el tiempo en el que ocurrieron los hechos o acontecimientos históricos. Y también tenemos a la geografía, que se encarga de estudiar el lugar donde ocurrieron estos hechos o sucesos históricos. Pues bien, chicos, entonces, para poder comprender nuestro pasado, la historia hacía uso de fuentes. Fuentes ya sean primarias como secundarias, de diversos tipos. Acá podemos observar algunos de estos tipos de fuentes. La parte superior tenemos las llamadas fuentes orales, como pueden ser, por ejemplo, los mitos, las leyendas, una entrevista, un discurso tal vez. También tenemos por acá las fuentes materiales. Estas pueden ser una joya, pueden ser un huaco, por ejemplo, ¿no? Tenemos una cerámica, o también pueden ser de repente una ciudadela, como por ejemplo, ¿no? La ciudadela de Machu Picchu. Luego tenemos las fuentes escritas, que puede ser un libro, una carta, una publicación, un pergamino, etc. Y por acá abajo tenemos las fuentes gráficas o audiovisuales, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Una pintura rupestre, una fotografía, un video, etc. Las fuentes orales. Las fuentes orales eran aquellas que se transmitían de generación en generación, como por ejemplo, ¿no? Los mitos y las leyendas. Por acá tenemos en las imágenes la leyenda de los hermanos Ayar, la leyenda de Nailán. Tenemos, por ejemplo, también, ¿no? Un discurso, una entrevista. Y también entran dentro de este grupo lo que son las costumbres y las tradiciones, que también se transmiten de generación en generación. Las fuentes materiales o monumentales.
Eran aquellos restos, vestigios dejados por nuestros antepasados. Las joyas, las armas, herramientas, utensilios de cocina, vestidos, etc. En las imágenes podemos observar al señor de Zipán y todas las joyas con las que fue encontrado. Tenemos también armas que fueron usados, por ejemplo, por los incas. Tenemos un guacorretrato, una cerámica de Mochica, el famoso Tumi. Tenemos también entre las fuentes monumentales la ciudadela de Machu Picchu y también los restos fósiles, como este cráneo dejado por los paracas. Las fuentes escritas son documentos que han dejado a través de escritos los eventos acontecidos en un periodo o tiempo determinado. Dentro de este grupo tenemos periódicos, documentos, cartas, libros, contratos, inscripciones, etc. En las imágenes podemos observar, por ejemplo, la Biblia, un pergamino, la carta escrita por Miguel Grau a la viuda del capitán chileno Arturo Prat. También tenemos una hoja del diario del Mercurio peruano. Las fuentes gráficas o audiovisuales son fuentes que combinan imágenes, audios y videos que nos permiten también conocer hechos de la historia. Como por ejemplo tenemos fotografías, tenemos dibujos, gráficos. Por acá tenemos una pintura rupestre, una fotografía, etc. La historia entonces es una ciencia social que nos permite reconstruir el pasado, pero no una historia muerta que solamente queda en un papel, sino aquella historia que nos va a permitir también comprender, analizar, formular hipótesis, ser críticos, reflexionar para mejorar como humanidad, porque todo hecho histórico nos deja una enseñanza. Es importante reflexionar sobre cada hecho histórico que nos va a permitir mejorar nuestro presente y cambiar a un futuro mucho más esperanzador, dejando atrás guerras, desigualdades, pobreza y violencia. Y aprender de aquellos personajes que marcaron historia, pero no de aquellos que fueron por hechos catastróficos para la humanidad, sino de aquellos grandes personajes, aquellos grandes hombres como héroes, o aquellos que lucharon por la paz como Mahatma Gandhi, como Martin Luther King, o nuestros héroes que dieron su vida por nuestra patria. Espero pues chicos que este video les haya ayudado a esclarecer algunos conceptos, así como también a reconocer algunas de las fuentes de la historia que utiliza para poder conocer nuestro pasado. Así como ustedes también han estado haciendo uso de estas fuentes para poder conocer sobre la ciudadela de Chavín de Huántar y así como también para conocer toda la riqueza de nuestro pasado en el Tahuantinsuyo y sobre la ciudadela de Machu Picchu. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.